Alabado sea el Señor. La iglesia siempre es el mejor lugar al que puedes ir, porque en la iglesia de la gracia hay crecimiento, crecimiento espiritual para ti. ¿Ya te has preguntado la razón por la cual venimos a la iglesia? ¿Por qué razón venimos a la iglesia? Bueno, es importante saber que no vienes a la iglesia para encontrar nuevos socios comerciales. Amén. Tú no vienes a la iglesia para asociar tu empresa con otras. Tú no vienes a la iglesia para encontrar nuevos clientes, sino que vienes para encontrar a la persona más importante. Aleluya. Vienes a encontrarte con Jesús. ¿Por qué razón venimos a la iglesia? Leamos ahora el texto introductorio, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Quiero leer de la Nueva Traducción de Ginebra. No existe en español. Sí, todos nosotros contemplamos con rostros descubiertos la gloria del Señor. La vemos como en un espejo, y mientras contemplamos la viva imagen del Señor. ¿Ves aquí esta palabra contemplamos? Nuestro ser es transformado de tal manera que nos parecemos cada vez más a Él y participamos más y más de su gloria. La transformación es obra del Señor. Ella es la obra de su Espíritu. Por esa razón está escrito en el Antiguo Testamento que no es con ejército, no es con fuerza, sino por medio de su Espíritu. Aleluya. ¿Por qué razón venimos a la iglesia? Venimos para mirar, para contemplar. ¿A quién contemplamos en esta reunión? A Jesús. Aleluya. Esa es la razón por la cual nos encontramos aquí. Esa es la razón por la que nos reunimos. Esa es la razón por la que hay crecimiento, porque está escrito que somos transformados cada vez más en todo nuestro ser. Nosotros no venimos a la iglesia para aprender qué debiéramos hacer o cómo debiéramos hacerlo. Nosotros venimos a la iglesia para mirar, para contemplar. Aleluya. Nos solemos reunir en pequeños grupos, en células caseras, en grupos de oración, en reuniones más grandes, en la iglesia con el propósito de contemplar, de mirar, para contemplar a Jesús, porque cuando contemplamos a Jesús y somos transformados, somos cada vez más semejantes a Él. Como resultado, la gloria y la honra le pertenecen a Él. Entonces, el único que merece la gloria es Él, porque Jesús es quien nos transforma. Todos tus intentos de transformación de tu parte durante muchos años no dieron resultado. Por tanto, es mejor que elijas este camino. Ven y contempla a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Estamos a principio de año. ¿De qué mejor manera podríamos comenzar con una nueva serie sobre Jesús? ¿De acuerdo? Con una nueva serie sobre Jesús. Yo le doy a esta serie un título muy especial, ¿de acuerdo? Le doy a esta nueva serie un título. Le doy a esta nueva serie el título El cuarto hombre. Nosotros queremos ver al cuarto hombre. Lo encontramos en la Biblia, ¿de acuerdo? Hoy iremos a algunos pasajes. Ahora vayamos directamente al libro de Daniel, Daniel capítulo 3, y contemplemos al cuarto hombre. Daniel 3, versículos 22 al 25. Y como la orden del rey se trata del rey Nabucodonosor, era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a los soldados, que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes no habían adorado a la estatua. Esto a pesar que el rey había dado la orden que había que adorarla. Quien no obedeciera tendría que morir. El rey dio la orden de echarlos al horno de fuego. Hizo calentar el horno en extremo. De tal manera lo hizo calentar que los soldados que trajeron a los muchachos hasta el horno murieron. Ellos eran los que habían recibido la orden de arrojar a los muchachos al horno de fuego. La orden de arrojar a los muchachos al horno de fuego.
Pero los 3 jóvenes sobrevivieron. Mientras los arrojaron al horno, murieron los soldados. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cuántos de ustedes saben que la consecuencia natural debería haber sido la muerte de los jóvenes? ¿De acuerdo? Leamos los versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Quizás lo identificaba con algún otro dios, con alguno de esos extraños dioses. Pero ¿quién era el cuarto hombre? Nosotros lo sabemos. Jesús era el cuarto hombre. ¡Aleluya! En el horno de fuego había un cuarto hombre. ¿Podría imaginarse a alguien que allí había un cuarto hombre? De ninguna manera. ¿Se vio al cuarto hombre al principio? No se lo vio. Él apareció de repente. ¿Sabes una cosa? De la misma manera es con tu Biblia. El cuarto hombre lo puedes encontrar en toda tu Biblia. También allí donde no te imaginas encontrarlo, allí donde en primer momento no lo ves, aparece de repente. Así comenzamos este año. En base a varios ejemplos contemplaremos al cuarto hombre. Nosotros buscamos al cuarto hombre. Alabado sea el Señor. Nosotros no lo buscamos en el horno de fuego, sino que lo buscamos en el fuego de la palabra de Dios, porque cuando encontramos al cuarto hombre, aleluya, entonces contemplamos a Jesús. Jesús estaba oculto en el Antiguo Testamento, escondido, pero fue revelado por el Nuevo. ¿Ves? En el Antiguo vieron a alguien, vieron un cuarto hombre en el horno de fuego. Así es frecuentemente en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Jesús estaba escondido y en el Nuevo ha sido revelado. Pero Jesús nos enseñó cómo debemos estudiar lo antiguo, porque Jesús mismo dijo que el Antiguo Testamento daba testimonio de Él, en todo lugar, en cada página. Y si hacemos ello, contemplamos su gloria. Si contemplamos los tipos, las simbologías, las sombras, contemplamos su gloria. Vamos a contemplar algunas cosas que dijo Jesús. Vamos ahora a varios pasajes. Juan capítulo 5, versículo 39. Aquí está hablando Jesús, ¿de acuerdo? Aquí está hablando Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús pronunció estas palabras, todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿cierto? Por tanto, ¿a qué Escrituras se refería? Se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, al Tanaj, a Génesis, Éxodo, a los libros de Moisés, a los profetas, etcétera, etcétera. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Siguiente versículo, Juan 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, porque de mí escribió él. ¿En qué lugar de los libros de Moisés encontramos que está escrito: estos son los testimonios y las obras que Jesús hizo? En ningún lugar. Es así porque Jesús está escondido en todos los libros de Moisés. Moisés no escribió un capítulo titulándolo "Estos son los hechos y obras de Jesús", como si fuera el libro de los hechos del Antiguo Testamento. Moisés no escribió tal cosa, pero a pesar de ello, encontramos a Jesús
oculto, escondido en todo lugar de los libros de Moisés. Él es como el cuarto hombre. A primera vista no lo vemos, pero de pronto se manifiesta delante de nuestra vista espiritual. ¡Aleluya! Al encontrar al cuarto hombre, contemplamos a Jesús. Leamos el siguiente pasaje. Jesús dijo en Lucas 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de él decían. Aleluya. Justamente esto es lo que permite que el Antiguo Testamento nos entusiasme, lo que de él decían. Vayamos al siguiente versículo, Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que está escrito de mí. Jesús está hablando aquí. Lo que está escrito de mí. ¡Wow! Lo que está escrito de mí. Moisés, los libros de Moisés, el Pentateuco, todos los profetas. Estos últimos son muchos libros. Todos los libros proféticos y todos los salmos. En sí se trata de todo el Antiguo Testamento, lo que fue escrito de él. Tú puedes encontrar a Jesús en cada página del Antiguo Testamento. Contempla conmigo Hechos de los Apóstoles 28, versículo 23. Aquí se refiere a Pablo en su ministerio. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esto lo predicó Pablo. Cuando Pablo se encontraba con los judíos, cuando estuvo en Roma, en arresto domiciliario, a pesar de ello podía invitar personas, podía llegar a encontrarse con otras personas. Justamente a esos lugares Pablo invitaba a los líderes judíos y les revelaba a Jesús basado en el Antiguo Testamento, en las escrituras de Moisés y los profetas, aplicando pasajes donde se encuentra Jesús, donde encontramos al Mesías. Pablo confirma aquello que Jesús afirmó de sí mismo en otros pasajes. Pablo se reunía con los líderes judíos, con los líderes religiosos judíos. Desde la mañana a la noche les mostraba y les explicaba mirando el Tanaj. Por ejemplo, ¿ves aquí? Aquí se trata de Jesús. ¿Ves aquí? Aquí se trata de Jesús. ¿Ves aquí? Aquí se trata de Jesús. ¿Ves este otro pasaje en el profeta Isaías? ¿Lo ves aquí? En aquel tiempo la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Nosotros diríamos hoy, ¿ves aquí en el capítulo 53 de Isaías? El siervo sufriente es Jesús. ¿Ves aquí en los Salmos? El buen pastor del Salmo 23 es el Mesías. Pablo les mostraría seguramente el cumplimiento de la obra redentora de Jesús en el Salmo 2, en el Salmo 8, en el Salmo 16, en el Salmo 88, en el Salmo 89, en el Salmo 23. Pablo les mostraría al cuarto hombre. Ellos descubrirían en la palabra de Dios aquello que el rey Nabucodonosor vio en el horno de fuego. Seguramente a primera vista verían aquello de lo que tenían conocimiento previo. Por ejemplo, Sadrac, Mesac y Abednego. Verían ello, pero Pablo les ayudaba a ver mucho más que a Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos verían al cuarto hombre. Consideraremos a Jesús en lugares que no nos imaginamos poder encontrarlo. ¿Ves? Podríamos pensar que Jesús aparecería en el horno de fuego. Nadie sospechó ello. Nadie pensó que Jesús podría aparecer justamente allí. Durante esta serie, durante varias semanas, vamos a encontrar a Jesús en lugares que normalmente no nos podríamos imaginar. Alabado sea el Señor. Amén. Porque durante las siguientes semanas predicaré cosas que nunca he predicado anteriormente, simplemente porque encontraremos al cuarto hombre. Amén. Aleluya.
aleluya. El tabernáculo fue construido por Moisés, ¿cierto? El tabernáculo es un gran cuadro tipológico de Jesús. Cada elemento en el tabernáculo habla de Jesús. Sabemos que cuando Moisés estuvo sobre el monte Sinaí, vio el plano de la construcción del tabernáculo, con todos sus detalles. Ciertos creyentes piensan que en el monte Sinaí, Moisés solo recibió los 10 mandamientos. En realidad, allí también recibió instrucciones sobre Jesús. Los 10 mandamientos los trajo Moisés del monte porque el pueblo quería tener leyes. Moisés trajo desde el monte la ley porque el pueblo lo reclamaba. Moisés vio a Jesús en el monte Sinaí. ¡Aleluya! Él contempló los cuadros y ejemplos del nuevo pacto. ¿Qué hizo Moisés durante 40 días allí? Desde los capítulos 25 hasta el final, hasta la construcción del tabernáculo, hasta el capítulo 40. ¿Qué hizo allí durante todo ese tiempo? ¿Qué recibió durante todo ese lapso de capítulos? Recibió las instrucciones sobre el tabernáculo. Él no fue al monte Sinaí para luego construir un altar para los 10 mandamientos. Él no estuvo sobre el monte Sinaí durante tanto tiempo para regresar luego y cincelar en piedra los 10 mandamientos. Los recibió previamente de Dios. Moisés fue al monte Sinaí, vio el plano del tabernáculo, regresó y construyeron el tabernáculo. ¿Qué vio Moisés en el Sinaí? ¿Cuál fue el punto decisivo sobre el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches? Él vio al cuarto hombre. ¡Aleluya! Él vio a Jesús. El plano que recibió representaba a Jesús. Por ello, el tabernáculo de Moisés, la tienda del lugar santísimo, es un cuadro tipológico de Jesús. El tabernáculo consistía de 3 ámbitos, 3 partes principales del tabernáculo. Tú sabes que el tabernáculo estaba cercado con un cerco, y dentro de este cerco había 3 partes principales. El atrio era la primera parte, era el lugar o la parte donde estaba el altar del sacrificio, donde eran sacrificados y quemados los animales. Allí también se encontraba el lavacro para la purificación. Estas 3 partes representaban también 3 partes o ámbitos en el que vive el cristianismo. Es muy triste tener que decir que lamentablemente la mayoría de los creyentes viven solamente en el ámbito del atrio. Ellos se presentan constantemente delante del altar del arrepentimiento. Se presentan constantemente delante del altar del pecado. En ciertas iglesias se suele hacer llamados al altar en cada reunión. Vienen adelante para volver a ser limpiados, porque estos 2 elementos, estas 2 partes, se encuentran en el ámbito del atrio, el altar de sacrificio y el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de poder entrar en el lugar santo. Es realmente muy triste tener que decir que muchísimos creyentes actualmente siguen viviendo solamente en el ámbito del atrio. Viven de un domingo de perdón al siguiente. Viven de un domingo de purificación al siguiente. Pero siempre pensando, yo soy un pecador, tengo que volver a ser purificado. Ni bien acabe el predicador con el llamado, iré nuevamente al altar. ¡Qué trágico! Dios quiere que sepamos que Jesús ya perdonó nuestros pecados, que Jesús es nuestra santificación y lavamiento, y porque Jesús nos justificó, podemos ahora entrar al lugar santo, porque ese es el segundo ámbito. El lugar santo es el lugar donde estaba la menora, el candelabro, donde estaban los panes de la proposición y donde también estaban el altar del incienso. Se trata del lugar santo. Este ya se encontraba dentro de la tienda. Ese es el segundo ámbito del tabernáculo. También en este ámbito viven muchos creyentes actualmente. Ellos viven solamente en un estilo de adoración. Realmente ese es un gran salto
visto desde afuera hacia adentro. Es un gran adelanto, es un maravilloso adelanto. Ellos viven en la adoración, ellos participan de la Santa Cena. Cabe decir que muchas veces los que viven solamente en el atrio se sienten indignos para tomar la Santa Cena. Por esa razón no entran al lugar santo, porque de acuerdo a su teología son indignos. Siempre se siguen presentando delante del altar de sacrificio, van al lavacro. Por esa razón no se animan a entrar. Pero Jesús nos hizo dignos para entrar al lugar santo, y luego consideraremos un siguiente paso, que es ingresar al lugar santísimo por medio del velo de su carne. Bueno, ya es un gran paso pasar del atrio al lugar santo, al lugar donde se encuentra el altar del incienso, al ámbito donde se adora, allí donde se participa de la Santa Cena. También el pastor Prince ayuda a la gente por medio de sus libros a salir del atrio e ingresar al lugar santo. ¡Aleluya! Pero todavía queda otro paso más. ¿De acuerdo? Seguramente que es algo bueno asistir a conferencias de alabanza, para cubrir las 24 horas con alabanza. Es realmente bueno cuando los hermanos adoran durante todo un día. Eso es bueno, pero también existe otro ámbito. No te quedes detenido en el lugar santo, porque el plan de Dios es que vivamos en el lugar santísimo, porque entre el lugar santo donde se encuentra el candelabro, donde están los panes de la proposición, donde está el altar del incienso, existe un grueso velo, y atravesando el mismo ingresamos al lugar santísimo. El velo se rasgó cuando Jesús consumó la obra redentora en la cruz, y en el lugar santísimo existe solamente una cosa: el arca del pacto. El arca del pacto es Jesús. En el lugar santísimo todo es de oro: las tablas, la tapa del propiciatorio, las barras del arca, las coronas, los ángeles querubines sobre la tapa, todo lo que revestía el lugar santísimo, todo era de oro. Por donde quiera que dirigieras tu mirada, comprobarías que refleja el arca del pacto. Puedes girar observando, en todo lugar verás el arca del pacto. En el lugar santísimo, para ver el arca ni siquiera tienes que mirarla directamente, porque mirando hacia las paredes verías como el arca del pacto se refleja en todo lugar. Puedes dar un giro mirando hacia la izquierda y verías que allí también se refleja el arca del pacto. Puedes girar hacia la derecha y puedes comprobar también que allí también se refleja el arca del pacto. Se refleja en las maderas recubiertas con oro. Esto sucede en el lugar santísimo. ¿Qué significa el lugar santísimo para nosotros? En cualquier dirección seguiremos contemplando el arca del pacto. ¿A quién representa tipológicamente el arca del pacto? A Jesús. Aleluya. En el lugar santísimo los seres humanos contemplan a Jesús. Desde cada perspectiva ven a Jesús. El arca del pacto es Jesús. Consideremos lo que dijo David respecto del arca del pacto en el Salmo 132. Versículos 6 al 8. Cuando David hizo traer nuevamente el arca del pacto a Jerusalén, dijo lo siguiente: He aquí, oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Biblia de las Américas. Vemos que el arca del pacto fue nombrada Señor, pero ¿qué dijo David aquí? He aquí en Éfrata lo oímos, he aquí en Éfrata la hallamos. En los campos de Jaar. ¿Qué dijeron los discípulos cuando Jesús vino a ellos y los reclutó? Juan 1, versículo 45. David dijo, la hallamos. ¿Y los discípulos? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
¿Lo ves? Incluso Felipe y Natanael afirman que hallaron a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. David dijo, la hallamos. Y los discípulos dijeron, hemos hallado a aquel. El arca del pacto es Jesús. Aleluya. David dijo, la hallamos. Y los discípulos encontraron a Jesús. Esta expresión aparece pocas veces en la Biblia. Una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. Se trata de Jesús. Contemplemos lo que está escrito en el libro de Números. Números 10, versículos 35 y 36. Biblia de las Américas. Y sucedía que cuando el arca, o sea, el arca del pacto, se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. ¿Qué dijo Moisés aquí? ¿Cómo nombró al arca del pacto? Lo nombró Señor. Moisés nombró al arca Señor. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Moisés se dirigió al arca nombrándolo Señor. David dijo, la hallamos. Y los discípulos dijeron, hemos hallado a aquel. El hecho de que David hizo traer el arca nuevamente a Jerusalén es un cuadro tipológico referente a que Jesús regresa a la iglesia. El plan de Dios para su pueblo es que contemple a Jesús. Que los creyentes pasen primero del atrio al lugar santo y luego que desde allí ingresen en el lugar santísimo. Y luego que desde allí ingresen en el lugar santísimo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Que entren en el lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Cuando estamos adorando nos encontramos en el lugar santo. Y ahora por medio de este mensaje entramos en el lugar santísimo y contemplamos a Jesús. La alabanza y adoración nos ayuda, porque es el camino hacia el lugar santísimo. Es el camino. Son las dos entradas que nos conducen allí. Alabado sea el Señor. Por esa razón constantemente animamos a nuestra iglesia a venir a las reuniones a tiempo, a la hora del comienzo. La reunión no comienza 45 minutos más tarde. ¿Cierto? Quien tiene oídos que oiga. Amén. No te pierdas el camino a este maravilloso lugar santo y hacia el lugar santísimo. Haz uso del camino de la adoración para que luego estés mucho más preparado para contemplar a Jesús. Aleluya. ¿En qué ámbito queremos vivir? Queremos vivir en el lugar santísimo. Ese fue el plan de Dios. El propósito de Dios siempre fue que vivamos en el lugar santísimo, que contemplemos allí el arca del pacto. El arca del pacto lo encontramos en muchas oportunidades, incluso en el tiempo que parecía que estaba perdida. Se encontraba en algún lugar, incluso actualmente está en algún lugar, ¿de acuerdo? Existen varias teorías respecto a dónde podría encontrarse. Mucho es simple especulación, ¿de acuerdo? No vemos el arca del pacto, pero en algún lugar está guardada. Actualmente no tenemos necesidad de ver el arca del pacto porque Jesús es lo real. ¿Comprendes? Jesús es real. Es aquello que el arca representaba. Por esa razón queremos contemplar siempre a Jesús. ¿Qué hizo David cuando hizo traer el arca nuevamente a Jerusalén? Encontramos el relato en 2 de Samuel. Cuando regresaron el arca del pacto, cuando David la hizo llevar a Jerusalén,
Repito que este es un cuadro tipológico de Jesús, que significa volver a colocar a Jesús en el centro de las iglesias. Segunda de Samuel 6, versículo 12. Y se dio aviso al rey David, diciéndole: El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Biblia de las Américas. Donde el arca del pacto estaba ubicada en el centro, había bendición. Donde el arca del pacto está ubicada en el centro, hay bendición. Donde Jesús es el centro, hay bendición, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Ese es Jesús. Donde Jesús es el centro, hay bendición. Contempla esto. Está escrito que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Este hombre tuvo el arca en su casa durante 3 meses. Dios le bendijo porque tenía el arca del pacto en su casa. Obed-Edom y toda su casa fueron bendecidos. Esto es lo primero que encontramos aquí. Esto fue lo primero que Melquisedec le dijo a Abraham cuando se encontraron. Lo primero que le dijo Melquisedec a Abraham, Melquisedec también era tipo de Jesús, ¿comprendes? El rey de justicia. Melquisedec es una figura anticipada de Jesús, un símbolo y sombra tipológica, una prefiguración de Jesús. ¿Qué sucedió cuando Abraham, este hombre mortal, se encontró con el rey de Salem, con el rey de justicia? Lo primero que dijo Melquisedec fue: bendito. ¿Qué es lo primero que oímos cuando David hizo regresar el arca del pacto desde la casa de Obed-Edom? Escuchamos que el Señor bendijo la casa. Eso es lo primero que oímos. ¡Wow! ¡Aleluya! Luego sigue diciendo: entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. De esta manera regresaron el arca. A cada 6 pasos se ofrecía un nuevo sacrificio, porque ese fue el único camino digno para regresarla. Porque siempre tienes que tener presente que el arca del pacto nos recuerda a Jesús y su obra de redención. 6 es el número del ser humano, el número que representa al ser humano. A cada 6 pasos se sacrificaba un buey o un carnero cebado. Se sacrificaba un buey y un carnero cebado. David tenía revelación respecto a lo precioso y valioso que era el arca del pacto. Y ves que de acuerdo al ámbito en que vives como cristiano, en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo, también tu estimación o valoración puede variar respecto a la obra redentora de Jesús. ¿Comprendes? De la manera que el cristianismo vive, ya sea en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo, puede variar su estima o valoración respecto a la obra redentora de Jesús. Tu revelación respecto de Jesús varía. El cristianismo no tiene una uniforme revelación respecto de Jesús. Todos los cristianos creen que Jesús es el Salvador de la humanidad y que nos justifica, pero ello es solamente el ámbito del atrio. Nuestra estima respecto a la obra de redención varía en el tamaño del sacrificio que comprendemos. Durante las últimas semanas, especialmente en el tiempo navideño, mencioné que José y María eran personas pobres. Y por ello,
¿Qué trajeron ellos al templo para ofrecer en sacrificio? ¿Qué trajeron de acuerdo a la ley al templo cuando presentaron a Jesús? ¿Qué ofrenda para el sacrificio trajeron? ¿Trajeron un buey? ¿Qué trajeron? Trajeron palominos, ¿cierto? Tórtolas. ¿Sabías que existían tres tipos de ofrendas que se podían presentar en el Antiguo Testamento de acuerdo a la posición social? De acuerdo a la situación social, los ricos traían bueyes, carneros cebados. Por otra parte, los pobres traían palomas o tórtolas, o sea, aves. De acuerdo a la posición económica, de acuerdo a la situación social. ¿Cuántos de ustedes saben que en la Escritura no hay nada que carezca de significado? También estos tres tipos de sacrificios tienen un significado tipológico para ti y para mí. Se trata de un buey, de una oveja o de un palomino, de una tórtola. Todas estas ofrendas representaban lo mismo, pero el tamaño de la ofrenda variaba. Esta variación es símbolo y sombra de algo que tú y yo actualmente deberíamos saber. ¿De acuerdo? ¿Estás preparado para recibir una revelación tan grande como un buey respecto de Jesús? Amén. En primer lugar, te quiero mostrar en base a Levítico 1, dónde encontramos estos tres tipos de ofrendas. Levítico 1, versículo 3. Aquí contemplas lo que está escrito al respecto. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante del Señor. Biblia de las Américas. Aleluya. Si tienes a Jesús en tu vida, siempre eres aceptado delante del Señor. Siempre eres agradable al Señor. Siempre. Los ricos traían un gran buey. ¿Cuántos saben que se trata de un animal de gran tamaño? Al ofrecerlo fluye mucha sangre. Un animal gigante, un animal sin mancha, un animal macho, un buey. Los ricos traían tales animales. La clase media ofrecía una oveja. Observa lo siguiente en el versículo 10. Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Biblia de las Américas. Aquí se trata de la ofrenda de tamaño intermedio. Era para la clase media. Ellos traían una oveja, un corderito. Los ricos traían un buey. Los de clase media traían una oveja. Tú puedes ver aquí esta escala. ¿Qué traían entonces los pobres? Vayamos al siguiente versículo, versículo 14. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. ¿De acuerdo? También existe un nivel menor donde se trata de ofrecer harina fina. Es otra escala, pero ahora nos concentramos en estas tres posibilidades. La ofrenda más pequeña era una tórtola. Esa era la ofrenda más pequeña. Bueno, cada una de estas ofrendas representaban un holocausto. Por tanto, en la representación representaban lo mismo. Representan a Jesús, nuestro holocausto, y ello los hacía aceptos delante del Señor. A pesar de ello, los tamaños eran diferentes. De la misma manera sucede con la revelación respecto de Jesús. Algunos creyentes tienen una revelación de tamaño de tórtola respecto del Señor Jesús.
Otros creyentes tienen una revelación del Señor del tamaño de una oveja, y otros suelen tener una revelación del tamaño de un buey, o sea, gran revelación respecto del Señor. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Cuando nos encontramos en el lugar santísimo y contemplamos el arca del pacto, recibimos gran revelación, podríamos decir, del tamaño de un buey respecto de nuestro Señor Jesús. Aleluya. El valor es el mismo, pero la estimación de la revelación varía. Siempre encontraremos personas que están interesadas en ciertas cosas en el reino de Dios, en cosas que no juegan un papel importante. Nosotros tendríamos que estar interesados en aquello que es el centro de nuestra fe, en aquello que es el centro de nuestra fe. Y el centro de nuestra fe, óyeme con atención, por favor, es el arca del pacto. El sacrificio de Jesús nos justifica. El sacrificio de Jesús nos hace libre para que tengamos libre acceso. ¿Ves? El centro de nuestra fe. Muchos piensan, no es equivocado cuando decimos que se trata de la ofrenda de Jesús, que se trata de la justificación por la fe. No es equivocado afirmar ello, pero no acaba en la justificación por fe, porque a causa de la justificación por fe podemos ingresar libremente a la sala del trono de Dios. La sala del trono de Dios es el fundamento de nuestra fe. Aleluya. La justificación abre el camino hacia la sala del trono de Dios. Por tanto, el fundamento de nuestra fe es allí donde comenzamos hoy. Todos miramos como en un espejo con rostro descubierto la gloria del Señor. Contemplamos la gloria del Señor. El centro y fundamento es la gloria del Señor. Contémplalo a Jesús. Él es nuestro centro. Aleluya. Reconocer a Jesús y recibir una gran revelación de Él del tamaño de un buey, eso es lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo que yo quiero predicar en mi vida. Quiero guiarte al lugar santísimo. Quiero ser fiel en esto en mi vida. En esto quiero ser fiel en mi llamado. Quiero guiarte. Aleluya, a la sala del trono de la gracia. Aleluya, porque allí hallamos misericordia, porque allí hallamos el favor, porque allí encontramos la gracia. Alabado sea el Señor. ¿Ves? Todo ello nos ayuda en todo lo que hacemos. La iglesia es un instrumento de ayuda para hacer conocer a la gente la sala del trono, para hacer conocer a la gente la sala del trono. La alabanza es el instrumento de ayuda para ingresar al lugar santísimo. Aleluya. ¿Sabes cómo nuestro corazón se abre mucho más cuando primero pasamos por el lugar santo, adorando allí delante del altar del incienso? Cuanto más abrimos nuestro corazón para poder luego contemplar lo que hay detrás de ese velo, lo que hay detrás de ese velo. Aleluya. ¿Comprendes? Estos tres tamaños de ofrendas. El valor de estas ofrendas siempre es el mismo, pero la diferencia está en el tamaño, Se trata de tipologías respecto a nuestra estimación y valoración respecto al Señor. ¿Ves? Estos tres tipos de ofrendas no pueden ser un cuadro tipológico de la riqueza o pobreza humana. No pueden ser un cuadro de ello. Por tanto, no podemos afirmar, los pobres entre nosotros tienen revelación de tórtola,
Y aquellos que conducen un vehículo Mercedes tienen una revelación del tamaño de un buey. Eso no puede ser de esa manera, porque de acuerdo a 2 de Corintios 8, versículo 9, todos fuimos enriquecidos por medio de su pobreza. Amén. No se puede tratar de bienestar o pobreza material y física. Aquí no se refleja ello. No puede ser ello. Pero lamentablemente existen creyentes que tienen una pequeña revelación de Jesús, del tamaño de una tórtola. Otros, por otra parte, tienen una revelación de Jesús del tamaño de un buey. ¿Comprendes? Los creyentes que tienen una revelación más profunda de Jesús y de su obra redentora son espiritualmente mucho más ricos. No necesariamente en la dimensión natural. Por esa razón, una persona puede tener poco en el ámbito económico y material, pero en su interior, espiritualmente, es más rico que Bill Gates. Cuanto mayor es nuestra revelación respecto del arca del pacto, cuanto mayor es nuestra revelación respecto del sacrificio de Cristo, cuantos más ricos somos espiritualmente. Si tienes una revelación del tamaño de un buey, eres entonces espiritualmente rico, porque solamente los ricos podían ofrecer un gran sacrificio. Aleluya. ¡Wow! Jesús es nuestra verdadera riqueza. Amén. Jesús es nuestra verdadera riqueza. En este momento tengo buenas noticias para ti. El Señor desea que tu valoración crezca. El Señor desea que abandones el ámbito de tórtola. Desea que abandones el ámbito del cordero y te traslades a la dimensión del buey. El Señor desea que tu valoración y estima respecto a Jesús aumente, que tu valoración respecto de Jesús crezca. Cada persona es aceptada por Dios. Por favor, no me entiendas mal. Independientemente de que tenga una revelación como el tamaño de una tórtola o del tamaño de un buey, cada creyente ha sido aceptado por Dios. Pero Dios desea que tu valoración y estima respecto de Él se incremente. Porque todo comienza en nuestro interior, porque todo comienza en nuestro interior y se hace visible en lo externo. Presta atención a lo que estoy diciendo. La transformación de la cual hemos leído al principio de esta prédica, ser transformados como en un espejo a su imagen, es algo que comienza interiormente, pero esa transformación se hace visible en lo externo. Por eso, la llave de la transformación no es ser transformados desde afuera hacia adentro, sino que se trata siempre de ser transformados desde el interior hacia afuera. Aleluya. ¿Ves? ¿Cuándo la humildad no es un problema? ¿Cuándo la corrección no es un problema? Cuando en tu interior tienes un Jesús grande. Pero quien es orgulloso en su interior tiene la imagen de un Jesús pequeño. Tiene constantemente problemas con lo externo. Para quien es grande interiormente, lo externo no es su prioridad. Tal persona no tiene problemas si su orgullo es arañado. Esa persona está interiormente distorsionada cuando alguien lo picotea exteriormente. Se molesta cuando alguien lo picotea exteriormente. Me refiero ahora a una simple sabiduría para la vida. Es que la corrección es incómoda para cada persona. Un profesor se está riendo aquí. Acepta cada corrección sin condenación. ¿Ves? Cuando alguien nos dice, oye, yo no veo muy bien lo que estás haciendo con tu vida, ello nos incomoda, nos incomoda.
Pero aprende, por favor, a aceptar cada corrección sin sentimientos de culpa y de condenación. Pero, ¿qué sucede si alguien te dice, no encuentro bien lo que estás haciendo, no me agrada cómo lo haces, quiero que cambies tu actitud, queremos hacer las cosas de otra manera? Por ejemplo, en situaciones que se dan en la iglesia, cuando un líder nos dice que debiéramos hacer las cosas de otra manera. En ese caso nos incomoda, ¿de acuerdo? Podría ser que nos sentimos algo lastimados, pero a veces suele suceder que se entremezcla un sentimiento de culpa, un fuerte sentimiento de condenación, y comienzas a cuestionarte, ¿qué he hecho nuevamente mal? ¿He hecho las cosas otra vez incorrectamente? ¿He vuelto a hacer otra vez las cosas mal? Inmediatamente te sientes condenado, enjuiciado. Aprende a recibir corrección sin estos sentimientos de condenación. Aprende a recibir corrección de otros cuando te aconsejan, sin sentirte inmediatamente culpable. ¿De acuerdo? Todos nosotros podemos aprender más al respecto sin sentirnos inmediatamente condenados. Mejor es aceptar agradecidos la corrección. De eso se trata. Cuando somos grandes interiormente, entonces no nos sentimos más tan atacados exteriormente. Si Jesús es cada vez más grande en nosotros, eso arranca nuestro orgullo de nuestra vida. El orgullo nunca desaparecerá completamente. Si algún día dices que has sido liberado del orgullo, justamente entonces realmente lo tienes. Algunos creyentes suelen decirme, predicadores me han impuesto las manos, han orado por mí y expulsaron el demonio de orgullo. Desde entonces estoy libre de orgullo. Seguramente que eso no sucedió aquí en nuestra iglesia. Porque nuestra oración es autoridad y subordinación. ¿Comprendes? Cuando crecemos espiritualmente tenemos un caparazón más duro, no en el sentido de que nosotros somos más duros con otros, pero ya no es más tan importante si somos corregidos. Ya no nos molesta más tanto porque interiormente, aleluya, el más grande en mí es mayor que aquel que está en el mundo y me ataca una y otra vez. Me picotea. Amén. El que vive en mí es mayor. Ese es el camino. Por eso el Señor desea que tengas revelación del tamaño de buey. Aleluya. Todo comienza en nuestro interior. Para ir culminando, vayamos a 3 de Juan, versículo 2. Contempla esto. 3 de Juan, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. ¿Dónde comienza el bienestar y la prosperidad? Comienza en nuestro interior, en nuestra alma. Él nos desea salud. Él nos desea salud corporal. Él nos desea bienestar en las cosas materiales, pero allí no comienza. Porque el apóstol escribió, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Desea que te vaya bien corporalmente, económicamente, materialmente. ¿Cómo? Como prospera tu alma. Aquí es decisiva la palabra cómo. Así como prospera tu alma. Lo interior es prioritario. El bienestar interior sucede antes del bienestar externo. Así como, si la revelación aumenta en nosotros, aleluya, entonces crecemos interiormente. Porque la voluntad de Dios es que comience en el interior y se manifieste luego en lo externo. Alabado sea el Señor. Desde el interior hacia afuera. Por tanto, ¿qué sucede cuando encontramos al cuarto hombre? ¿Qué sucede cuando contemplamos a Jesús? Sucede transformación interior. Aleluya.
Esa transformación interior que hemos intentado lograr sin éxito en lo externo, por ejemplo, para ser más humilde, para no explotar tan rápido en enojo, para controlarse mejor, para permanecer tranquilo, para estar más en el reposo. Eso no se logra desde afuera hacia adentro. Eso sucede cuanto más grande es Jesús en nosotros. Aleluya, alabado sea el Señor. Por esa razón, cada prédica, cada reunión es un nuevo paso en esa dirección. ¿Comprendes? Porque los desafíos que tenemos son grandes. Los desafíos son grandes, no son pequeños y tampoco trato de achicarlos. Allá afuera en el mundo el desafío es muy grande, ¿cierto? Amén. Es realmente así. Y para colmo de males, hay un montón de personas con problemas mentales allí afuera. Perdón. Pero es realmente así. Es realmente así. Por tanto, el desafío es grande. ¿De acuerdo? Pero el que vive en ti es más grande. Amén. Alabado sea el Señor. Queremos descubrir al cuarto hombre donde no sospechamos que está. Él aparece allí donde al comienzo no lo vimos. Luego somos transformados. Por esa razón estamos ahora aquí, porque dirigimos nuestra mirada hacia Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén.